Dios les bendiga, hermanos. Damos gracias a Dios porque pues estamos aquí. Hace 8 días cuando llegamos nos dimos cuenta que el carrito que traemos traía un tiradero de agua y pues había roto el radiador. Pero gracias a Dios, hermanos, pues pudimos llegar a la casa y pues pudimos estar aquí alabando y glorificando a nuestro Dios. Y hace rato cuando veníamos en el camino, hermanos, nos paramos porque íbamos a desayunar, dijimos vamos a desayunar antes de llegar. Y resulta que nos dimos cuenta que pues, traía otro tiradero de agua. Bueno, pues dijimos, pues ahora sí hasta aquí llegamos porque ya traía el carro un maderón por todos lados y dijimos, pues ahora sí hasta aquí llegamos. Ya lo que yo pensé luego, hermano, decir, bueno, pues voy a tener que hablarle al pastor que no voy a poder alcanzar y llegar, porque yo creo que hasta aquí llegamos. Pero gracias a Dios, hermanos, pues pudimos arreglar la manguera que se rompió y pues aquí estamos, para la gloria de Dios. Y podemos decir, muchos de nosotros podemos decir, es que es el diablo el que siempre se anda metiendo ahí. Y no, hermanos, nunca hay que, no todas las veces hay que echarle la culpa al diablo. Porque a lo mejor el diablo ni se acuerda que venía usted en el camino y ya le está echando la culpa al diablo. Hay muchas formas, sí, de que el diablo trabaja y hace cosas, ¿verdad?, para no venir a alabar a nuestro Dios. Pero hay cosas que no, hermanos, hay cosas que suceden porque así es la vida. Pero, pues, damos gracias a Dios, hermanos, pues que estamos aquí para alabar y glorificar a nuestro Dios y pues es una bendición todo esto, hermanos. Una bendición que Dios nos permite pues estar aquí en este lugar. Y en esta mañana, hermanos, yo quisiera compartirles algo que el Señor me daba. Yo no traía este mensaje para el día de hoy, yo traía otro mensaje, hermanos. Pero yo quiero decirles, hermanos, que a veces los planes de Dios no son nuestros planes, hermanos. O sea, son muy diferentes las cosas que Dios a veces nos muestra. Entonces siempre hay que hacerle caso, hermanos, a lo que Dios nos habla. Siempre hay que hacerle caso a lo que Dios nos dice y nos enseña. Entonces, hermanos, pues en esta preciosa mañana yo quisiera que se pusiera sobre sus pies. Y este tema, hermanos, que vamos a ver en esta mañana, yo le puse como título Mi niñez. ¿Cómo se llama el título, hermanos? Mi niñez. Ese es el título que traemos en esta mañana, en este mensaje. Vamos a orar, hermanos, y vamos a decirle a nuestro Dios, Padre, te damos muchas gracias porque nos permites estar aquí en este lugar, dándote la honra, Señor, y la gloria, Padre, por este momento, por este tiempo, Señor, que tú nos regalas. Gracias, Señor, queremos aprovecharlo, Señor, queremos alabarte, Señor, glorificar tu nombre, Padre. Y queremos, Señor, aprovechar el tiempo, Señor, que tú nos prestas, Señor. Y te pedimos en esta hora, Señor, que tú nos enseñes, Señor, las cosas que quieres que hagamos, Señor, que quieres, Señor, que sigamos, Señor, usando, Padre, para nuestra vida espiritual. Te damos, Señor, muchas gracias, Señor, en esta hora por tu grande amor y tu misericordia. Te pido, Dios, que tú bendigas, Señor, cada necesidad, Señor, que hay dentro, Señor, de tu iglesia, Señor, dentro de tu pueblo, Padre. Te damos gracias, Señor, por este tiempo, Señor. Bendice, Padre, a toda la iglesia, Señor, reunida en este lugar, a mis hermanos que van a estar al rato a las 6, Señor, a mis hermanos de la alabanza, a mi hermano pastor Alejandro, Señor, y toda su familia, Padre. Y cada necesidad que hay, Señor, a veces, Señor, hay tantas necesidades en tu pueblo, Padre. Te pedimos seas, Señor, propicio, Señor, a esa necesidad y que tú, Señor, seas el que dé la paz, la solución, Padre, en todo momento, Padre. Te damos infinitas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Pueden ocupar su lugar, hermanos. Y pues le damos muchas gracias a Dios, hermanos, porque Dios es bueno con cada uno de nosotros. Dios es grande en su amor y su misericordia. Y
Y yo hermanos, estaba meditando esto que quiero compartirles porque cuando nosotros, hermanos, somos niños, ¿quién fue niño? Todos, ¿verdad? Nadie nacimos grandes, todos fuimos niños. Pero ¿cómo fue su niñez? Hay muchas maneras de vivir una niñez. Hay muchísimas maneras, hermanos, de vivir una niñez. Pero fíjense, hermanos, que acerca de lo que el Señor nos habla en su palabra, y quiere hablar su palabra, hermanos, en Primera de Corintios, y vamos a ver, hermanos, esta parte de la Escritura que el Señor nos habla. ¿Y por qué les digo cómo fue su niñez? ¿O cómo fue nuestra niñez? ¿Por qué, hermanos? Porque a veces, ¿cuántos son madres aquí? Todas, ¿verdad? Muchísimas. Y en algún momento su hijo por ahí, hermanos, le hace algunos berrinches. Sí, ¿verdad? Casi todos, por lo regular, casi todos son medios berrinchudos y hacen hasta, yo quiero esto, mamá, y yo quiero que me lo compres, y se tira y hace su berrinche y llora, ¿verdad? O sea, a veces así son los niños. Y fíjense, hermanos, lo que dice la palabra de Dios en Primera de Corintios, en el capítulo 13, y vamos a ver el versículo 11. Vamos a ver qué dice la palabra de nuestro Dios, hermanos, en esta parte de la Escritura. Y dice de esta manera: cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño y juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. O sea que ya cuando crecimos y entendimos, dejamos de ser un niño caprichudo, ¿verdad? Ya no hacíamos nuestros berrinches, ya entendíamos, o seguíamos siendo rebeldes. Porque hay muchos que no crecen, ¿eh? Hay muchos que siguen siendo niños. Espero que aquí en la iglesia no sucedan esas cosas, ¿verdad? Pero fíjense, hermanos, cheque, hermanos, lo que la palabra de Dios nos habla. Cheque lo que el Señor nos enseña, hermanos, a cada uno de nosotros. ¿Sí? Cuando nosotros éramos niños, hermanos, pues de repente queríamos un juguete, hermanos, y no nos quedábamos en paz, hermanos, hasta que convencíamos a la mamá de que nos lo comprara. ¿Cuántas veces, madres de familia, les pasó esto o les ha pasado? ¿No le ha pasado que a su hijo se quede en paz hasta que le compra el juguete que quiere? ¿No les ha pasado? Qué bueno, ¿verdad? Sí les ha pasado, sí. Dice. Es válido, hermanos, de hablar con la verdad, hermanos, porque por eso estamos aquí, hermanos, para ser realistas, porque el Señor quiere que usted y yo seamos realistas. ¿Sí? Pero de repente, hermanos, la mamá, hasta que no le compra el juguete al niño que quiere, pues el niño se queda en paz, entonces sí se queda en paz. No sé cuántas veces ha visto usted, hermanos, que cuando los niños están jugando, empiezan a pelearse por un juguete de los que traen allí, y de repente la mamá le puede decir: mira hijo, aquí está hombre, ¿para qué pelean? Aquí está este juguete, tú usa este y tu hermano este. Ah, no, pero el niño dice: no, es que yo quiero ese, es que yo quiero el que él trae, pero mira, este está más bonito. No, pero es que yo quiero el que él trae. O sea, hay muchas maneras de ser niño, hermanos. ¿Sí? Y fíjense, hermanos, lo que nos dice la palabra de Dios. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, actuaba como niño, juzgaba como niño. Pero cuando ya fui hombre, pues entonces ya tenemos un poco más de raciocinio, pensamos las cosas como son y dejamos de ser
un niño, ¿verdad? Ya no somos un niño. Entonces, eso, hermanos, es lo que el Señor nos habla, nos enseña a través de su palabra. Y Dios quiere, hermanos, que nosotros seamos unos niños maduros, unos niños ya que dejemos esa niñez, porque hay varios tipos de niños, de ser un niño. Un niño que es caprichudo y que a fuerzas quiere lo que él dice, y otro niño que es tranquilo y entiende lo que usted le habla o le dice. Y desde niño empieza a captar las cosas buenas, ¿sí? Pero hay niños que aún aunque usted le diga y le vuelva a decir y le vuelva a decir y le esté insistiendo lo que tiene que hacer, no lo hace. Y fíjense, hermanos, lo que el Señor nos habla y lo que el Señor nos enseña. Cuando yo era niño, pensaba, hablaba, juzgaba. Pero cuando ya fui grande, pues dice, pude entender que lo de niño lo tengo que dejar. Yo quiero, hermanos, en esta mañana tratar, porque aparte de que nos toca la cena, de ver, hermanos, lo que el Señor nos habla a través de su palabra y tratar, hermanos, de explicar un poco acerca de estas situaciones que se viven, hermanos, hasta el día de hoy. Imagínese nomás, hermano, usted, cuando Dios, hermanos, saca al pueblo de Israel de Egipto y le dice que tiene que irse hasta la tierra prometida, hermanos. Si usted se pone a leer todo el trayecto del camino del pueblo de Dios, hermanos, cuántas cosas tuvieron que suceder. Y después de que Dios les había trazado un camino para que, no sé, en 8 días, 15 días llegaran, hermanos, ¿cuántos años pasaron para poder llegar el pueblo de Israel a la tierra prometida? Pasaron 40 años, hermanos. Después de que a lo mejor eran 15 días para poder llegar a la tierra prometida. Pasaron 40 años, hermanos, 40 largos años, imagínense, hermanos, 40 largos años, hermanos, para que el pueblo de Dios, hermanos, pudiera llegar a la tierra prometida. Tenemos un ejemplo bien claro ahí, hermanos. Imagínense, cuando el pueblo de Israel, hermanos, empieza a caminar y empieza, hermanos, a llegar al mar, hermanos. Imagínense, hermanos, que Dios le dice, tienen que seguir avanzando. Y imagínense qué pensaría el pueblo de Dios, hermanos, cuando llegó a la orilla del mar y ¿qué hacemos? ¿Para dónde corremos? Pues si Dios dice que tenemos que seguir, ¿y cómo vamos a cruzar el mar? Y fíjense, hermanos, el ejemplo, hermanos, que Dios nos pone, que abre el mar para que el pueblo de Dios no se detenga, hermanos, y siga caminando. Algo tan hermoso, hermanos, que Dios nos habla, hermanos, en su palabra. Entonces, hermanos, nosotros podemos tener muchos años, hermanos, caminando en el camino del Señor. Y muchos podemos estar ya bien maduros, ya, hermanos, ejercitados. Pero ¿cuántos, hermanos, de nosotros podemos seguir siendo niños? Eso es a lo que yo me refiero y a lo que quiero llegar en esta preciosa mañana. ¿Por qué, hermanos, les ponía el ejemplo de que cuando nosotros como niños, cuando éramos unos niños y pensábamos y actuábamos como unos niños, si algo queríamos, hermanos, le hacíamos el berrinchito a la mamá y la mamá no lo concedía, la mamá no lo compraba, la mamá, hermanos, no lo daba. A lo mejor puede haber muchas razones.
A lo mejor la mamá ya fastidiada de los lloriqueos del niño, dice, ay, pues para que ya no me siga llorando, se lo compro, ¿verdad? Para que ya no me siga llorando, se lo doy. Para que ya no siga con ese escándalo, se lo compro. Y a lo mejor el niño se calmaba, ¿verdad? Porque ya traía el juguete preferido. Ya traía el juguete que él quería. Fíjense, hermanos, que cuando nosotros nos vamos a la palabra de Dios y vemos, hermanos, lo que el Señor nos habla, lo que el Señor nos enseña a través de su palabra, podemos nosotros entender, hermanos, muchas cosas que a lo mejor nosotros no entendíamos. Algo también que quisiera yo ponerles como ejemplo, hermanos, yo les comentaba hace algunas semanas la situación que está pasando mi familia, algunos de mis familiares, ¿verdad? Me decía su esposa de mi primo, me decía, yo no podía entender lo que Dios nos habla en su palabra. Yo no lo podía entender, porque a veces uno lo ve y lo ve o sea, literalmente, ligeramente, o como sea, ¿no? O sea, lo lee uno simplemente como un libro, ¿no? La Biblia. Cuando nosotros, hermanos, nos ponemos a meditar lo que el Señor nos habla, y si nosotros queremos, hermanos, saborear eso que Dios, ese manjar que Dios nos habla en su palabra, hermanos, lo vamos a saborear, hermanos, y lo vamos a poder entender, hermanos, y lo vamos a poder digerir, porque es la palabra de Dios, hermanos, la que nos habla a cada uno de nosotros, ¿sí? Entonces, hermanos, fíjense, hermanos, lo que dice la palabra de Dios. Y vamos a pasarnos a Hebreos. Vamos a ver, hermanos, parte de Hebreos, hermanos, lo que el Señor nos habla, hermanos, en su palabra. Algo, hermanos, tan interesante, tan importante, hermanos, para nuestra vida como cristianos, hermanos, como hijos de Dios que decimos que nosotros somos. Porque si usted se da cuenta, hermanos, nosotros aceptamos al Señor y somos hijos de Dios, hermanos. Dice la palabra de Dios, Hebreos capítulo 5. Vamos a ver, hermanos, lo que el Señor nos habla en esta parte de la Escritura. Y a lo mejor vamos a empezar a entender, hermanos, muchas cosas de las que el Señor nos habla a través de su palabra. Hebreos capítulo 5, vamos a ver el versículo 11. Vamos a ver, hermanos, lo que nos dice el Señor, lo que nos dice en esta parte de la Escritura. Y chequemos, hermanos, lo que nos dice esta parte. Recuerden, hermanos, que a mí me gusta que compartamos todos o que opinemos, hermanos. ¿Quién le quiere dar lectura? Hebreos capítulo 5, versículo 11. Fíjense, hermanos, que de repente, gracias, hermano, de repente nosotros somos medios tardos para poder entender las cosas que Dios quiere, hermanos, para nuestra vida espiritual. De repente, hermanos, sabemos quizás muchos medios despistadones que no entendemos muchas cosas. Y a lo mejor tenemos ya muchos años, hermanos, como cristianos, como hijos de Dios. Pero a lo mejor no hemos podido entender el propósito de Dios para nuestras vidas. Y nosotros podemos, hermanos, ver lo que el Señor nos habla y dice de esta manera, hermanos, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. El versículo 12, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad. ¿De qué dice? Fíjense, hermano, lo que dice la palabra de Dios, hermano. Yo no lo digo, no lo dice el predicador, lo dice la palabra de Dios. Después, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo,
tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Un niño, hermano, recién nacido, ¿qué es lo que come? Leche, ¿verdad? Porque no se le puede dar alimento, hermanos. Le hace daño. Se va a digestar. Se va a enfermar. Porque tiene que llevar un proceso, hermanos. ¿A los cuántos meses se le puede estar dando alimento sólido? Y me voy a referir a las madres, que son las que están al cuidado de los hijos, ¿verdad? Desde el nacimiento. Más o menos, hermanos, ¿a los cuántos meses se le puede empezar a dar alimento sólido? 6 meses. Más o menos, hermanos, bueno, depende. Miren, nosotros a nuestros hijos de más chiquitos les empezábamos a empezar a dar, no alimento sólido, hermanos, pero de repente que el platanito, que la frutita, y empezábamos a dar los 3 meses, dice la hermana, ¿verdad? Sí, más o menos, a esa edad se le puede empezar a dar algo que le vaya cayendo en su estómago, ¿no? Porque se le estaba dando leche, pura leche, ¿no? Ya sea materna o sea la que el doctor le dé. Pero más o menos, hermanos, después de los 3 meses se le puede estar empezando el niño a dar alguna otra variedad, ¿sí? Entonces, fíjense, hermanos, lo que dice la palabra de Dios, hermanos, en esta parte de la Escritura, dice el versículo 12, quiero volver a leer el versículo 12, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, o sea, ya hablando Pablo, hermanos, dice, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y ya habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. O sea, imagínense, hermanos, esto nos habla Pablo. ¿Por qué nos habla Pablo esto? ¿Por qué? Yo me ponía a meditar, ¿por qué Pablo nos habla así de esta manera? ¿Por qué Pablo nos enseña que de repente nosotros ya debiendo ser ya maestros, ¿no? Porque ya tenemos muchos años en el Evangelio, ya somos viejitos en el Evangelio, ¿verdad? ¿Por qué Pablo nos empieza a decir que todavía debiendo de ser ya maestros tenemos necesidad de que se nos vuelva a enseñar y que se nos vuelva a dar ese alimento que todavía no somos capaces de retener en nuestro cuerpo? Yo me ponía a meditar esto, hermanos, y decía, ay, Señor, cuánto me enseñas tú día con día y cuánto me muestras tu amor, cuánto me muestras tu misericordia, porque quiero decirles, hermanos, que cuando Dios nos habla es porque Dios quiere que usted y yo crezcamos, que usted y yo, hermanos, vayamos hacia arriba, no hacia abajo. Entonces el Señor, hermanos, nos enseña, nos explica este tipo de cosas y dice, hermanos, dice que tenemos necesidad de alimento y no tenemos, como dice, vamos a verlo otra vez, dice, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se nos vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Fíjese, o sea, fíjese lo que el Señor nos habla, hermanos. Dice, debiendo ser ya maestros. ¿Por qué, hermanos? Vimos, hermanos, lo que es un niño berrinchudo, lo que es un niño caprichudo, lo que es un niño cuando quiere algo que, a ver cómo convence a la mamá o al papá, pero él lo va a obtener. Él lo quiere. ¿Sí? Porque así es un niño caprichudo, hermanos.
Así es un niño, hermanos. Porque quiere lo que él quiere, eso lo quiere, hermanos, y lo va a conseguir de una manera o de otra, pero lo va a conseguir, hermanos. Haciéndole el berrinche a la mamá, hasta en la calle, hasta dejándola en vergüenza. O yo no sé, hermanos, hay muchas maneras. Pero lo va a conseguir, hermanos, porque lo quiere. Yo meditaba, hermanos, y se los digo por experiencia, hermanos, se los digo por experiencia, ¿saben? Nosotros, dos de nuestros hijos, y mi esposa está aquí que no me deja mentir, siempre le decíamos, en la iglesia te vas a portar bien, en la iglesia no queremos que hagas tus berrinchitos. Y tal parece que le decíamos, en la iglesia te vas a portar mal. En la iglesia te vas a portar mal. Parece que les decíamos eso. Y uno de ellos, hacía su berrinchito, y cuando mi esposa lo iba a bajar al baño para darle su nalgada, para que se estuviera en paz, empezaba a gritar, ¿me perdonas? ¿Me perdonas? ¿Y me perdonas? Y iba y le daba su nalgada, hermano, regresaba con el niño y seguía, hermano, y toda la iglesia lo oía. Porque incluso el predicador les decía, ya perdonen ese niño, nos decía, a nosotros nos daba mucha vergüenza, hermanos, de veras. Porque un niño, hermanos, que es caprichudo, lo va a hacer, hermanos. Lo va a hacer, te va a dejar en vergüenzas. ¿Sí? Teníamos el otro, hermanos, que también era bien tremendo, bien aguerrido. Y ese, hermanos, lo que tenía es, pues mi esposa, yo no sé, lo agarraba y lo apretaba recio, yo no sé qué hacía, o lo pellizcaba, yo no sé, pero el niño siempre estaba, ya no me pellizques. Y toda la iglesia oía, hermanos, y decía yo, ay, Dios mío, pero ¿qué hacemos? En serio, hermanos, esto es verídico, ¿no? Porque nosotros lo vivimos. Y uno siempre, cuando ya le daba su nalgada, estaba con unos suspirotes, y me perdonas, mami, y me perdonas, mami, y me perdonas, y toda la iglesia lo escuchaba. Y el otro igual, así lo hacía. ¿Por qué, hermanos? Porque son niños que así son, hermanos, quieren a fuerzas obtener lo que ellos dicen. Entonces, hermanos, fíjense, hermanos, lo que nos dice la palabra de nuestro Dios. Debiendo ya ser maestros. Ahora, aquí nos vamos a adentrar un poco a lo que es la iglesia. En la iglesia, hermanos, sabemos muchos, y todos somos diferentes. Todos somos diferentes, hermanos. Unos somos más prietitos, otros somos más deslavados. Unos somos más chaparritos, unos somos más grandes. Habemos de diferentes, hermanos. Unos tenemos un carácter muy fuerte, otros somos de un carácter así medios calmadones, ¿sí? ¿O me equivoco? ¿O todos somos iguales? No, ¿verdad? Todos somos diferentes. A lo mejor unos somos bien berrinchudos, a lo mejor otros somos bien tranquilos. Somos diferentes, hermanos, en la iglesia. Pero ¿saben, hermanos? Todos somos hijos de Dios. Todos somos hijos de Dios, hermanos. Somos diferentes. Y sabe, hermano, aunque usted sea berrinchudo, o que yo sea berrinchudo, o sea calmado, o que sea yo tranquilo, o usted tranquilo, como sea, pero aún así, hermanos, Dios nos tiene paciencia, hermanos, y Dios nos ama un montón. Esa es la gran diferencia, hermanos, que hay. Todos somos diferentes. Yo tengo una prima, también que se los quiero compartir. Yo tengo una prima, hermanos, que tiene como 6 hijos más o menos. Y todos son muy diferentes, hermanos. Hay uno que está, pero parece de esos que le dicen mollos. Está bien prietito. Y hay unos que están bien, creo que son 2 que están bien güeros.
A uno de ellos, el morenito, hasta le dicen Martín de Porres, porque hay un ídolo que así está prieto, creo. Y hasta le dicen Martín de Porres. Pero todos somos diferentes, hermanos. Pero lo bueno, lo hermoso es que Dios así nos ama, hermanos. Aún como somos, el carácter que tengamos, pero así Dios dio su vida por nosotros. Pero sabe, hermanos, lo interesante de todo esto, hermano, es que Dios quiere, hermanos, que usted y yo, hermanos, sigamos adelante. Y que dejemos, hermanos, nuestra niñez, que ahora ya seamos maduros en el Evangelio. Eso es lo que Dios quiere, hermanos, de cada uno de nosotros. ¿Sí? ¿Por qué, hermanos? Porque aquí en la iglesia también habemos de todos. Y a lo mejor muchos estamos y atentos a lo que estamos estudiando y viendo de la palabra de Dios. Pero muchos podemos decir, al cabo que es David el que está predicando. ¿Sí me explico? Porque hay muchas maneras, hermanos, de pensar. Yo nomás vengo a la iglesia porque mi mamá me trae. Yo nomás vengo a la iglesia porque, pues, nomás para cumplir. Pero, pues, que se hagan bolas como puedan. Habemos muchas maneras de pensar, hermanos. Muchas maneras, y eso es lo que Dios nos encarga, hermanos, a usted y a mí. Todo aquel, versículo 13, todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Fíjense, hermanos, lo que el Señor nos habla, lo que el Señor nos enseña en su palabra, hermanos, cómo el Señor de todo nos habla. Me decía a su esposa de mi sobrino que les comento, me decía, es que en la Biblia yo hoy en día me he puesto, he sentido tanta necesidad de leer la Biblia, y en la Biblia he encontrado de todo lo que nosotros a veces ignoramos, de todo lo estoy encontrando. ¿Por qué? Porque hay hambre de la palabra, hermanos, porque hay interés. Y por eso el Señor nos dice, hermanos, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Y eso es, hermanos, hay maneras de ser un niño, hermanos. Bueno, nosotros somos niños, hermanos, quiero decirles, somos niños, pero niños maduros. Debemos de ser niños maduros, hermanos, en el Evangelio, en el Señor, porque ya tenemos muchos años caminando conforme al Señor. Pero sabe, hermanos, el que es niño, un hermano que esté aquí y que es niño y que se molesta por lo que se le dice, hermanos, entonces es un niño que no está crecido. Aunque yo pueda decir, hermanos, tengo 20, 30, 40 años en el Evangelio, pero si hace, hermanos, lo contrario de lo que ha vivido en el Evangelio, hermanos, entonces sigue siendo un niño. Eso es lo que el Señor nos habla, hermanos, eso es lo que el Señor nos quiere hacer entender a usted y a mí, hermanos. Que dejemos eso de niño, esos berrinchitos de niño caprichudo. Eso es lo que el Señor quiere que usted y yo dejemos, hermanos, a un lado ya. Ya eso es lo que el Señor ya no le agrada, hermanos. Eso es lo que el Señor ya no quiere, hermanos, de usted y de mí. Hermano Abraham, ¿cuántos años tiene usted en el Evangelio? Ya ni se acuerda, ya pasaron muchas décadas, ¿verdad? Yo me convertí en el 84, hermanos. Y fue cuando yo conocí al hermano Abraham, que está aquí con nosotros. Pero él ya era cristiano. Él ya estaba caminando en el Evangelio cuando yo lo conocí. Imagínense cuántos años hacen, hermanos. Y hay veces que yo digo, ay, Señor, ¿cuánto me falta a mí todavía para ser cristiano, para ser un buen siervo tuyo, Señor? ¿Cuánto me falta a mí, hermanos? Porque cada quien nos conocemos, hermanos, cómo somos. Cada quien, hermanos,
¿O usted sabe qué traigo yo en mi bolsillo? ¿Sí sabe qué traigo en mi bolsillo? ¿Verdad que no? Yo tampoco sé qué trae usted en su bolsillo, hermano. Pero usted sí sabe. Y yo sí sé. Y cada quien nos conocemos, hermanos, cómo somos delante de Dios. Y eso es lo que Dios nos encarga, hermanos. Que usted y yo, hermanos, veamos qué estamos, hermanos, haciendo con nuestra vida como cristianos, como hijos de Dios. 52 años en el Evangelio, nomás imagínense, hermanos. Qué bendición, hermano. Que Dios lo siga fortaleciendo mucho. Porque no es fácil, hermanos. No es fácil seguir luchando, hermanos. Miren, en el tiempo que tengo yo como cristiano, hermanos, he visto tantos cristianos que se han regresado, hermanos, del camino. Tantos cristianos, hermanos, que dicen, no quiero saber ya más de Dios porque las pruebas son grandes, las luchas son fuertes y no estoy para soportarlas. Y cuidado con eso, hermanos. Pero si usted y yo, hermanos, un día queremos llegar a la presencia de nuestro Dios, entonces tenemos que dejar eso de niños. Eso que a nosotros no nos ayuda, que nos perjudica, que no nos lleva a ningún lado. Eso es lo que Dios quiere, hermanos, que usted y yo, hermanos, dejemos de ser. Hermanos, eso es lo que usted tiene que dejar, eso es lo que yo tengo que dejar. Mi niñez, tengo que vivir mi niñez, pero mi niñez conforme a mis pensamientos delante de Dios. Porque hay formas de ser un niño, hermanos. Dice la palabra de Dios, hermanos, que nosotros, si no somos como un niño, no podemos entrar en el reino de Dios. ¿Sí? Y Dios no se contradice, hermanos, cuando nos dice acerca de estas cosas. Simplemente hay que ser niños maduros, crecidos, expertos ya, hermanos, listos para recibir el alimento sólido. Y no esos niños que tenemos que usar la leche porque nos hace daño el alimento sólido. Eso es lo que Dios quiere, hermanos, de nosotros como hijos de Dios. Eso es lo que el Señor nos enseña, hermanos, a través de su palabra. Quiero volverlo a leer, hermanos, nuevamente. Desde el 11 voy a leerlo nuevamente. Dice, acerca de esto, tenemos mucho que decir y difícil de explicar. Por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y el versículo 13, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es un niño caprichudo, un niño que siempre se quiere salir con la suya, un niño que no obedece, un niño que hace lo que él quiere. Ese es un niño de los que no debemos de ser, hermanos, usted y yo. Es algo tan importante, hermanos, lo que el Señor nos habla en su palabra, hermanos. Es algo tan importante, hermanos, lo que tenemos que entender, hermanos, usted y yo. Y nosotros nos damos cuenta, hermanos, de todas estas cosas. Y algunos de nosotros lo somos. Eso es lo que Dios quiere, hermanos. Que entendamos que no debemos de ser así. Imagínense, hermanos. Un ejemplo. Si yo hago algo incorrecto y mi pastor me llama la atención y yo, hermanos,
Ay, si a mí no me gusta lo que el pastor me dijo, y voy a dejar de venir, hermanos, y digo, ya no voy a ir allí con estos hermanos porque son sin amor. ¿Sí? ¿Qué estoy haciendo, hermanos? Estoy haciéndome un niño caprichudo, un niño que me voy a ir con mi capricho, que me voy a ir porque no quiero que me llamen la atención, que me voy a ir porque no quiero que me digan mi verdad. ¿Sí? Eso es lo que va a suceder. Puedo usar yo miles de argumentos, hermanos, pero ¿saben, hermanos? Eso es lo que Dios no quiere. Eso es lo que Dios no quiere de nosotros. Que usemos nuestro argumento para poder, hermanos, hacer las cosas. ¿Sabe qué? Como un niño crecido, un niño que ya está listo recibiendo el alimento sólido, ¿sabe qué es lo que va a hacer? ¿O sabe qué es lo que voy a hacer yo? Voy a reconocer, sí, pastor, la regué. Sí, pastor, tiene usted la razón. Me voy a poner a cuentas con Dios y voy a tratar de no hacerlo otra vez. Porque estoy reconociendo, hermanos, mi error. Estoy reconociendo, hermanos, mi falta. Estoy reconociendo porque soy un niño ya crecido. Un niño que ya estoy listo para recibir el alimento sólido. No sé, unos frijolitos, unas enchiladas. Algo sólido, hermanos. Ya no va a ser la leche, hermanos, ya va a ser el alimento sólido, hermanos. ¿Qué más le gusta a usted? ¿Qué podría ser más? Algo, hermanos, que sea ya que no sea la leche solamente, hermanos, sino algo ya más fuerte, algo, hermanos. Una comida ya, hermanos, lista, hermanos, para recibirla en el estómago, hermanos, que ya no haga daño. Yo tengo que hacer así, hermanos, yo tengo que entender, hermanos, lo que Dios me está hablando, hermanos, acerca de este tipo de cosas, hermanos. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque sigue siendo un niño. No crece. Domingo tras domingo, predicación tras predicación, y él sigue siendo igual porque no crece. Ese es un niño, hermanos. Ese es un niño que no ha crecido. Espero en Dios, hermanos, que aquí en la iglesia no tengamos esas situaciones, pero eso es lo que Dios, hermano, nos enseña en su palabra. Quiero terminar, hermanos, con 1 Corintios. Y vamos a ver, hermanos, lo que nos habla el Señor en esta parte de la Escritura. Porque Dios, hermanos, nos ama tanto, hermanos. Dios nos ama tanto que nos advierte, hermanos, de las cosas, nos prepara, hermanos, quiere que usted y yo, hermanos, estemos bien nutridos, hermanos, de la palabra. Bien, hermanos. Eso es lo que Dios quiere, hermanos, de cada uno de nosotros. Dice, hermanos, la palabra de Dios, 1 Corintios capítulo 3. ¿Quién quiere darle lectura? ¿Quién llegó, hermanos? ¿Y quién quiere darle lectura? 1 Corintios capítulo 3, versículo 1. Gracias, hermano. Fíjense, hermanos, lo que el Señor nos habla en su palabra. Y fíjense, hermanos, porque yo creo, hermanos, cuando Pablo, hermanos, escribía esta parte de la palabra, hermanos, es porque algo raro había ahí, hermanos, algo muy
fuera de lo normal había, hermanos, en la iglesia. Porque esto está hablando, hermanos, a la iglesia, hermanos. Quiero decirles, hermanos, que esto es para la iglesia. Esto es para nosotros, hermanos. ¿Sí? No podemos decirle a la gente, fíjate lo que dice la palabra aquí de Dios de ti. No, hermanos, esto es aquí para nos. Eso es lo que Dios nos enseña, hermanos. Y yo creo, hermanos, cuando Pablo hablaba esta situación, hermanos, es porque algo vio, hermanos. Yo no creo que Pablo lo haya hablado nada más porque se le prendió el coco y dijo, wow, esto lo voy a decir para que vean que yo sí sé, para que vean que yo sí tengo sabiduría. No, hermanos, por algo lo debe haber dicho Pablo, porque algo vio ahí en la iglesia. Y entonces, hermanos, podemos ver, hermanos, lo que dice la palabra de Dios. De manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Fíjense, hermanos, lo que nos dice el Señor. Y el versículo 2 dice de esta manera: os di a beber leche y no vianda, porque aún no eras capaces, ni sois capaces todavía. Híjole, hermanos, cuando Pablo le habla esto a la iglesia, yo me pongo a meditar, hermanos, y digo, híjole, Señor, ayúdanos. Ayúdanos, Señor, porque si tú estás hablando estas cosas, es porque tú quieres que la iglesia se prepare, que la iglesia busque más de ti, que la iglesia deje de ser así. Yo no sé, hermanos, si usted se ha dado cuenta, hermanos, que hasta el día de hoy hay muchas sillas vacías. Y esto ya es domingo tras domingo. Y si usted se acuerda, hermanos, hace algunos meses o algunos, no sé, 2, 3 años, hermanos, cuando llegamos aquí, se llenaba, hermanos, que ya no había lugar. Ya no había lugares, hermanos. Y yo no sé si ustedes se han checado, hermanos, cuántas sillas hay vacías ya. ¿Dónde están esos hermanos? ¿Dónde están esos varonas que venían con tanto anhelo de buscar esa presencia de Dios, hermanos, y decir, yo quiero seguir luchando, yo quiero seguir buscando la presencia de Dios porque necesito a Dios en mi vida? Yo me pongo a meditar, hermanos, todo este tipo de cosas y digo, Señor, ¿qué está pasando con nosotros? ¿Qué está pasando con todas las sillas que se empiezan a seguir quedando vacías? ¿Qué está pasando con estos hermanos que dejan de venir? ¿Por qué dejan de venir? ¿Por qué? ¿Se van a otro lado? ¿O se fijaron en lo que dijo David? ¿Qué está pasando? Y es cuando yo medito, hermanos, lo que Dios nos habla a través de su palabra. Y digo yo, Señor, yo quiero seguir buscando tu presencia. Yo quiero, Señor, seguir buscándote porque te necesito, porque sin ti yo no puedo vivir, porque sin ti yo no puedo caminar, porque sin ti yo no puedo hacer las cosas, porque sin ti, Señor, yo no soy nadie. Y eso, hermanos, a mí me pone mucho a meditar. Y fíjense, hermanos, lo que el Señor nos habla, hermanos, en el versículo 2. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no eras capaces, ni sois capaces todavía. Gracias a Dios, hermanos, los que estamos aquí hemos podido entender
que tenemos que seguir, hermanos, luchando, que tenemos que seguir buscando, hermanos, la presencia de Dios, porque necesitamos a Dios, hermanos, en nuestra vida. Porque si no tenemos a Dios, hermanos, no podemos avanzar, hermanos, no podemos caminar, nos vamos a estancar, hermanos. Y no vamos a poder avanzar, hermanos. Pero si nosotros buscamos, hermanos, la presencia de Dios, vamos a seguir caminando. Yo me pregunto, ¿dónde están los hermanos? Quizás se fueron a otra iglesia donde hay libertinaje. Porque quiero decirles, hermanos, que en este tiempo, desafortunadamente, y no es por hablar, hermanos, mal de nadie, pero si usted se da cuenta, hermanos, si usted se checa por allí, no lo haga, hermanos. Tampoco se lo recomiendo. Pero si usted se para a otra iglesia, hermanos, va a ver la diferencia, hermanos, que hay a hoy en día de cómo están las iglesias que se dicen ser cristianas a hoy en día, hermanos. Y la responsabilidad, hermanos, es de nosotros. Si aquí, hermanos, un día la iglesia se queda con un alma, hermanos, queremos decirles, hermanos, que con eso nos vamos a quedar. Porque quiero decirles, hermanos, que Dios no busca cantidad, Dios busca calidad, hermanos. Eso es lo que Dios quiere. ¿De qué sirve, hermanos, que la iglesia esté también llena, hermanos, y que haya muchos hermanos que solamente están aquí porque les gusta una alabanza o porque quieren hacer bulto aquí en la iglesia? No, hermanos. Dios busca calidad, hermanos, no busca cantidad. Dios quiere que todos seamos salvos, hermanos, pero no depende de Dios, hermanos, depende de todos los que estamos aquí. Eso es lo que Dios, hermanos, nos habla a través de su palabra, hermanos. Es lo que Dios quiere, hermanos, de nosotros. Eso es lo que Dios busca, hermanos. Calidad. Calidad, eso es lo que Dios quiere, hermanos, de cada uno de nosotros, hermanos. Medítenlo, hermanos. Chéquenlo, hermanos. Y busquemos, luchemos, hermanos, por nuestra vida, que es la que está en riesgo, hermanos. Que Dios los bendiga, hermanos.